Muy bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de Apocalipsis. Abran sus Biblias al libro de Apocalipsis y en la última lección estudiamos algo de la carta, o mejor dicho, la iglesia de Éfeso. No terminamos totalmente, pero quiero darles otra información que les puede servir. La iglesia de Éfeso era pueblo separado porque examinaba con cuidado a los ministros visitantes para ver si eran genuinos. Pablo había advertido a los ancianos de Éfeso de falsos maestros que vendrían de afuera y también se levantarían desde adentro de la iglesia. Quiero que guarden su lugar aquí en Apocalipsis 2 y que vayan conmigo. Quiero que anoten unos versículos que son de suma importancia. Hermanos, es tan fácil de engañar a la gente, especialmente no creyente. Ellos pueden ver algo que aparentemente es un milagro y se engañan pensando que es milagro que Dios ha obrado o algo que Dios ha enviado. Pero en 2 Corintios, capítulo 11, tenemos algo muy importante. 2 Corintios, capítulo 11, y voy a pedirles que veamos versículo 13 de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Ajá. En Éfeso ellos probaron a estos que decían ser apóstoles y no lo eran, pero obreros fraudulentos que se disfracen como apóstoles de Cristo. Versículo 14, hermanos, sumamente importante, hay que anotarlo en su Biblia. No es maravilla porque el mismo Satanás, el diablo, él mismo, se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Satanás entiende que si él se presenta como un ángel de luz, él puede engañar, especialmente los inconversos, pero también, hermanos, hasta engañar a los que dicen ser creyentes. Dice aquí, así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, debemos examinar a cada persona que viene uh, presentándose como apóstol, y ya tocamos ese punto viendo en Hechos capítulo 1 los requisitos para calificarle a uno como apóstol. Pero no solo los que quisieron presentarse como apóstoles de Cristo, pero los predicadores que vienen y tienen la Biblia en la mano y comienzan a decir, bueno, yo soy siervo del Dios vivo, yo conozco a Jesús, etcétera. Pero el apóstol da una advertencia que nosotros debemos, hermanos, comprender siempre, que el enemigo puede disfrazarse como un ángel o como un mensajero de luz. Así que tengamos cuidado. Ahora, volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 2, voy a pedirles que leamos otra vez el versículo 5 de capítulo 2. Recuerda, dice Pablo, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Por qué dice eso? Porque ellos habían dejado su primer amor, trabajando duro, arduamente, sirviendo al Señor, pero habían dejado su primer amor. Hermanos, el amor es cosa céntrica, es una cosa clave, importantísima, ¿ok? Pero él dice, y arrepiéntete
y haz las primeras obras. Las primeras obras después de convertirse y sentirse totalmente enamorado del Señor Jesucristo por su sacrificio, por su interés en nosotros, por lo que Él ha provisto, por quién es. Él es Dios. Pero también dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. El candelero representa la iglesia. Y si en verdad allí en Éfeso los hermanos de la iglesia no tuvieron cuidado de volver a las obras de su primer amor y amarle al Señor como debían, Él podría eliminar esa iglesia. Y hermanos, creo que hay iglesias que han desaparecido porque dejaron su primer amor. Fueron muy ocupados, pero perdieron la bendición de amar eh, a Cristo en manera especial y estuvieron sirviendo, pero dejaron su amor. Sigamos en el versículo 5 al final dice, si no te hubieres arrepentido. El arrepentimiento es requisito para la salvación. Debemos reconocer que somos pecadores. Hemos pecado y por ser pecadores y por haber pecado, hemos ofendido a Dios, que es sumamente santo, y al darnos cuenta de esa situación, nosotros confesamos nuestra condición de pecadores y damos vuelta. La palabra arrepiéntese quiere decir dar una vuelta de 180 grados. Si uno va en este rumbo y da vuelta completa, así de 180 grados, va de regreso de donde ha venido. Y hermanos, era necesario para ellos regresar a, a sus primeras obras y su primer amor primero. Ahora sigamos porque el Señor tiene algo más que decir a los hermanos de Éfeso cuando Él dice en el versículo 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, sencillamente los hermanos cristianos, verdaderamente aún nosotros vemos que ese problema de los nicolaitas ha infectado la iglesia fundamental. Si no tenemos cuidado, exaltamos a los que el mundo llama y algunas iglesias llaman cleros o eh, eh, siervos del Señor como sacerdotes, etcétera, y que poseen una posición elevada en comparación con los laicos que son los hermanos o miembros comunes y cualquiera. Hermano, hermano, el Señor dice que Él aborrece, Él odia ese sistema de exaltar a los que sirven en el ministerio a un nivel muy alto y mantener a los normales, los que somos creyentes comunes, etcétera, a un nivel más bajo. Es que algunos religiosos dominan a los demás. Todos somos iguales en el Señor. Somos pecadores al convertirnos igual que ellos, esos cleros, pero también, hermanos, cuando Cristo nos salva a todos nosotros, nos da a todos los mismos privilegios, especialmente el privilegio de hablar directamente, personalmente con Dios por medio del Señor Jesucristo, que según lo que leemos en la Santa Palabra de Dios, hay solo un mediador entre los hombres y Dios, y es el Señor Jesucristo, el hombre
Jesucristo. No hay otros que sirven de mediador. Somos todos, tenemos la capacidad, según leemos en Hebreos, tenemos la capacidad de acercarnos eh, al Señor directamente como sus hijos. Y vemos, por ejemplo, en Hebreos 4:12, bueno, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los que quieren dominar a los creyentes comunes cualquiera, ellos quieren decir nosotros tenemos un rango más alto. No. Versículo 16 dice el escritor aquí, acerquémonos, ¿quiénes? Todos los creyentes. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ah, ya que estamos aquí en Hebreos 4, miren el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Recuerdan aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor tuvo ojos como fuego, llamas de fuego. Esa es la capacidad de Él como Dios y de la palabra de Dios. Así que anoten, por favor, este versículo 12 de Hebreos 4. Dice antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es una cosa que bien revela lo que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Perdón un momentito. He soltado un poquito la corbata para no ahorcarme o hacer presión en la nuca. Pero volvamos ahora, hermanos. Versículo 6 de Apocalipsis 2 dice, pero ¿quién es esto que aborreces a las obras de los Nicolaitas? Sí, hermanos, en Hebreos también, y esto lo voy a pedirles que vayan a Hebreos 13, guarden el lugar en Apocalipsis porque vamos a volver inmediatamente. Usted puede tener la idea, bueno, no tengo que respetar al pastor. Es un error. En capítulo 13 de Hebreos dice versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y dice, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar la doctrina diversa y extraños, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué dice el Señor? Debemos acordar nos de nuestros pastores. Debemos tomarles en consideración. Vale la pena decir de vez en cuando, pastor, cuánto le agradecemos su ministerio en nuestras vidas. Pastor, aquí hay una tarjeta de cumpleaños o de aniversario o una tarjeta solo para decir muchas gracias y cuánto le apreciamos. Pero
además dice, hermanos, en el versículo 17 de Hebreos 13, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, no está diciendo que debemos exaltar al pastor, adorarle a él, tener una estatua de él para que todos hagamos así cosas de homenaje, pero debemos, hermanos, reconocer que Dios nos ha provisto pastores como de ovejas, pero nos ha provisto pastores que también son obispos para administrar y dirigir bien la obra de la iglesia en donde nosotros estamos. Y debemos, hermanos, someternos a ellos en el sentido de buscar sus consejos, hacerles caso. ¿Cuántas personas han venido a mí durante los años, siendo yo pastor misionero, me han preguntado, hermano Green, pienso casarme? Bueno, le felicito, creo, pero hay que contarme cómo está la cosa. Sí, es que yo he conocido una muchacha por ahí muy hermosa, muy inteligente, muy trabajadora, pero no es creyente. ¿Qué dice la Biblia? Yo le doy consejo, hermano, no vaya a casarse con una persona inconversa, porque usted que tiene vida va a unirse a una persona que no tiene vida. Y cuántas veces he aconsejado de acuerdo con los principios bíblicos y cuántas veces los muchachos o las muchachas no han hecho caso a la palabra de Dios. Al pasar los años vienen llorando, ay hermano Grillo, no sé qué hacer, qué voy a hacer porque ese hombre es una bestia, él es horrible, me maltrata, me pega, me aquí. Lamento mucho, pero usted no quiso hacer caso a los consejos de su pastor, que le aconsejaba basándose en los principios bíblicos. Hermanos, debemos todos nosotros, no llega el momento en nuestras vidas cuando podemos decir, ya no necesito aconsejarme con nadie. Con Dios primero hay que orar, como dice Santiago, y pedirle sabiduría, pero también, hermanos, Dios ha puesto a los pastores en nuestras vidas para ayudarnos y debemos, hermanos, sinceramente hacer lo que dice la escritura en Hebreos. Debemos someternos. No es que Él sabe todo, pero sus consejos probablemente son cosas sabias, pero hay una cosa más. Dice Hebreos 13 también en el versículo que sigue allí que debemos orar por nuestros pastores. ¿Ok? Volvamos aquí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, las cuales yo también aborrezco. No exaltamos, no adoramos al pastor, al Señor, pero respetamos el hecho de que Dios nos ha dado como un don para la iglesia y para nosotros, el pastor o los pastores que nosotros tenemos. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, hermanos, enfatizo el hecho de que Él manda la carta a la iglesia, la congregación. Pero, hermanos, en las iglesias no tiene todo el mundo oído para oír. Y él dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, al que venciere, el individuo o los individuos que vencen, le daré a comer del árbol de la vida. Ese es algo futuro, ¿ok? El cual está en medio del paraíso de Dios, ¿ok? Está bien, otra promesa. Versículo 8.
va a enviar una carta a la iglesia de Esmirna, perdón. Dice el versículo 8 de que él también envía ahora otra carta que va para el ángel o el pastor, el predicador de la iglesia en Esmirna, otro candelero de oro. Bueno, yo quiero darles algunas cosas referentes a esa iglesia de Esmirna, pero antes, hermanos, voy a tomar tiempo para leerles algo. Tenemos unos minutos para adelantarnos, comenzar a estudiar esta carta que va a Esmirna. Pero voy a leer esto y tengo que traducirlo a la vez que lo voy leyendo. Dice, él solo tenía 3 años cuando su papá murió. No perdió mucho él cuando murió su papá porque su papá era homicida, era un bruto y engañador. Su mamá comenzó a dirigir la familia después de la muerte de su papá y logró educar a su hijo, pero ella mató al padrastro con una comida de hongos venenosos. Bueno, no solo murió el papá, pero muere también por obra de su mamá, el padrastro. Siendo todavía joven, él cometió su primer homicidio matando a otro muchacho joven porque para él ese otro muchacho le impedía en su camino y él, indiferente al sufrimiento de ese muchacho, lo mató. Luego se casó a los 15 años, pero luego mató a su esposa, la joven, la señorita con quien se casó. Él se casó otra vez y mató también su segunda esposa. Para poder casarse la tercera vez, él mató el esposo de, de la mujer que él deseaba tener como su esposa. Su mamá le molestaba, así que él hizo los arreglos para que ella muriera. Él mató a su segunda esposa, mató al hombre que había sido su marido, mató a su mamá. Fue un hombre feísimo, según la historia, y a la edad de 31 años, él sentenció a la muerte por medio de golpes. Bueno, él fue sentenciado. Él, él terminó por matarse a sí mismo y él cortó la nuca así y se mató. Hermanos, ¿quién era ese individuo tan horrible? Nerón, emperador romano. Hermano, no es extraño, no es milagro de que los creyentes sufrieran tanto la persecución del imperio romano cuando muchos de los emperadores fueron así como ese hombre. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿ok? Estamos viendo versículo 8. Y escribe al ángel, el pastor de la iglesia en Esmirna. Hermanos, no hay evidencia que he hallado yo del principio de esta iglesia. En verdad, en nuestra Biblia, en el libro de los Hechos, la única mención que hay es aquí en Apocalipsis. Pero esa palabra Esmirna significa amarga o amargura. Veremos por qué al leer la carta que él envía a esta iglesia.
pero él dice a Juan que escriba a la iglesia de Esmirna, y él dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo creo, hermanos, porque esos hermanos de Esmirna sufrieron tanto a mano de los romanos y los judíos, porque los judíos incrédulos informaron a los romanos en cuanto a las actividades de los creyentes. El Señor les hizo pensar, yo también morí a mano de mis enemigos. Él sufrió persecución, más que ellos, más que nosotros. Pero hermanos, no solo murió, pero él termina aquí el versículo diciendo, muerto y ahora vivió. En otras palabras, él está con vida. Nosotros podemos morir por Cristo, por nuestro testimonio como mártires, pero hermanos, la segunda muerte no nos puede tocar. Podemos morir físicamente y la verdad es que todos vamos a morir físicamente. Cuando yo era muchacho y en El Salvador decimos cipote, cuando yo tenía solo 16 años y el Señor me llamó a predicar, yo solía poner la mano así y decir así, tengo toda mi vida por delante. Pero hermanos, ahora mis manos han cambiado. He vivido casi 80 años, desde los 16 predicando. Y hermano, yo no sé cuántos años tengo todavía por delante. Puede ser que muera este año o el año que viene. Oh, gracias a Dios y Dios mediante que el Señor venga para arrebatarnos este año. Pero no sabemos. Pero hermanos, hay que recordar una cosa. Aunque hemos vivido 80, 85, hasta 90 años aquí en este mundo, hermanos, tenemos toda la eternidad para vivir con Cristo. Sigamos. Dice el Señor en el versículo 9, yo conozco tus obras. El Señor está en medio de las iglesias y Él conoce a todo la gente allí de todas las 7 iglesias y las otras que no recibieron carta de Él. El Señor sabe todo y Él bien puede decir, yo sé, yo conozco tus obras y Él conoce las obras mías y las de ustedes también. Y dice, no solo sé o tengo información sobre tus obras, pero también tu tribulación. Es interesante. Él reconoce lo que estamos haciendo como obra en el ministerio, en servir a Él. Pero también, hermanos, Él reconoce que hemos o estamos sufriendo en las tribulaciones que hay. Guarden su lugar, vamos a tomar un momentito para ir a los Hechos capítulo 14. Dice el capítulo 14 de los Hechos, versículo 21. Pablo fue apedreado en el versículo 19. Lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaron que él estaba muerto, pero el Señor, si él murió en verdad apedreado, el Señor le resucitó. Pero después de eso regresó a la ciudad y con Bernabé salió para Derbe. Versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio, el evangelismo a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, la enseñanza o el discipulado, el seguimiento, volvieron a Listra y a Iconio y hasta Antioquía. Y en el camino, comenzando en Derbe, ellos confirmaron los ánimos de los discípulos
versículo 22, exhortándoles, estoy leyendo de Hechos 14, 22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, solo van a poder pegar gritos de aleluya, aleluya, y van a pasar gozosos y van a pasar gozándose de la vida rica. No, no, no. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, en los versículos que vienen antes, vemos a Pablo predicando fielmente la palabra de Dios, pero fue apedreado. ¿Qué tribulación sufrió ese hombre para llevar el evangelio al mundo conocido? A Éfeso, por ejemplo, y otros lugares. Hermanos, el Señor bien reconoce nuestras tribulaciones y va a ver en el futuro, y debemos siempre tener la vista fija en el hecho de que Cristo viene, y cuando Él viene va a haber cambio, las cosas van a ser diferentes en el reino de Él de 1000 años, pero hermanos, más allá de eso, aún en la eternidad futura. Bueno, Él dice que yo conozco tus obras y tu tribulación. No fue la gran tribulación, veremos eso más adelante. ¿Y qué? Y tu pobreza. Hermano, se ha dicho, y no sé si lo he dicho ya, pero una persona perseguida no puede mantenerse rico en el sentido de dinero, casas, etcétera, etcétera. Cuando uno es perseguido por el enemigo y el enemigo piensa matarlos, ¿qué hacen? Recogen su familia, unas cuantas cosas en maletas y se van, escapando para salvar la vida de él y de ella y la esposa y los hijos. El Señor bien reconoce las obras de ellos, pero el sufrimiento de ellos, la tribulación de ellos, pero Él dice también, yo sé que están experimentando la pobreza. Pero hermanos, entre paréntesis, dice, pero tú eres rico. Ay, qué maravilla. Hermanos, nosotros podemos ser pobres en cuanto a las cosas materiales en este mundo, sin cuenta bancaria repleto, o repleta de dinero, etcétera, o sin mansiones, sin carros, etcétera, etcétera. Pero hermanos, tenemos lo que sí vale. Somos ricos, ¿por qué? Porque Cristo nos salvó. Quiero también otra vez, hermanos, ya que el Señor anotó esto, quiero que vayan conmigo a Segunda a los Corintios capítulo 8. Segunda a los Corintios capítulo 8. Dice el apóstol Pablo aquí, Segunda a los Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, la iglesia de Filipos, por ejemplo, y otras. Dice que en grande prueba de tribulación, esas iglesias de Macedonia sufrían también persecución, tribulaciones. Dice, pero en medio de esa grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Cómo puede uno tener gozo, hermanos, cuando está sufriendo persecución o tribulaciones? Hermanos, mucha gente vive para sentirse feliz, pero la felicidad depende de eventos y de cosas. El gozo es algo que permanentemente reside en nuestro corazón, en nuestra vida. Y él dice, ellos tuvieron una abundancia a pesar de sus tribulaciones, gozo. Y dice,
y su profunda pobreza. Estos hermanos de Macedonia, de esas iglesias, como los de Filipos, ellos experimentaron esta tribulación, ellos experimentaron profunda pobreza, pero hermanos, a pesar de eso hubo gozo y abundaron en riquezas de su generosidad. Y lo que quiero rápidamente, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Aquí la gente piensa ser pobre, pero aquí, hermanos, sinceramente, la persona más pobre de los Estados Unidos, comparado con personas de otros lugares en el mundo, son ricos. Pero él dice que esta gente pobre verdaderamente dieron según sus fuerzas, como podían ellos, pero aún más allá de sus fuerzas, por la gracia de Dios. Y ellos rogaron que Pablo y los otros les permitieran participar en el servicio para los santos de Jerusalén, que sufrían mucho por la persecución. Y versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, es increíble el hecho de que estas gentes pobres, perseguidas, siempre buscaron la manera de participar en lo que Dios hacía en este mundo. Ahora, un versículo más, por favor. Usted dice, hermano Grimm, pero yo no me considero rico. Versículo 9 de 2 Corintios 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el don no merecido y el Señor nos ha dado tantos dones, comenzando con la salvación que no merecemos. Dice, pero ellos tuvieron conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, se hizo pobre. El Señor, cuando dejó el cielo y todo lo que el cielo era para él, se hizo pobre, vino aquí, hermanos, a vivir la vida humana. Pero que, siendo rico en el cielo, él es Dios, pero vino y se hizo hombre, humilde, hijo de, bueno, con su padrastro José, que era carpintero, y él se crió probablemente en el taller de carpintería de José. Dice, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Cuando yo pienso que soy pobre, yo tengo que preguntar, ¿por qué el Señor dice a los de Esmirna? ¿Por qué habla a los corintios de esta manera? Porque el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, los verdaderamente pobres, sin vida, sin perdón, sin Padre eterno, sin tantas otras cosas, hermanos, sin iglesia, sin Biblia, sin hermanos en Cristo, sin familia, etcétera. Hermanos, nosotros somos ricos, dice él aquí, pero tú eres rico, dice aquí en el versículo 9. Tenemos que adelantarnos ya pasó la hora, voy a cortar la lección aquí. Seguiremos dentro de pocos minutos con la siguiente lección.